Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la tercera fecha de las primeras jornadas de visibilización y concientización del abuso sexual infantil. Nos complace recibirlos hoy en este marco. Y vamos a volver a nombrar las causas por las cuales no podemos seguir silenciándolo. No podemos cerrar nuestros ojos, no podemos ignorar el grito silencioso de un niño pidiendo auxilio. No podemos pensar que si callamos, todo dejará de suceder. Ese niño que llora sin voz, esa niña que esconde el dolor, son tus hijos, son mis hijos, son los hijos de todos que alguien se atrevió a tocar. Y en su grito ahogado, en su cuerpo mancillado, está el horror de un violador, de alguien que casi siempre nos rodea, con su sonrisa eterna, con sus buenas costumbres de gran padre, tío, abuelo, primo o vecino. Pero los niños no mienten. Un niño no puede inventar lo que nunca vivió. No podemos cerrar nuestros ojos, creyendo que al hacerlo, el infierno será un cielo nuevo, azul y transparente. No podemos porque eso no sucederá. Si no alzamos la voz, si no comprometemos nuestro hoy en pos de un mañana mejor, nuestros niños pequeños, nuestros niños violados, serán solo una ínfima porción de un mañana de horror. Agradecemos la participación de todos y cada uno de ustedes, a los profesionales que nos acompañarán en esta jornada, la licenciada María Beatriz Müller, presidenta de la ONG Salud Activa, la doctora Graciela Joffre, jueza de paz de la localidad de Villa Gesell, a nuestra madre protectora en esta jornada, la señora Laura Amodeo, quien va a prestar nuestro testimonio. Agradecemos especialmente la participación y el compromiso del Cuerpo Policial Femenino, al Foro de Seguridad de Bransen, al municipio y a Cultura por habernos prestado de manera desinteresada esta sede para que podamos realizarlas. Agradecemos a quienes se comprometieron en nuestra lucha, Rotary Club Coronel Bransen, porque es una lucha que todos sabemos que es más fácil callarla que gritarla. Agradecemos a la señora Andrea Desmoures, porque en su compromiso Bransen, desde hace más de 12 años, viene gritando lo que muchas veces ni siquiera somos capaces de hablar. Buenas noches, muchas gracias a todos. Invitamos a nuestros profesionales a que nos acompañen. Creo que ya nos vamos transformando en amigos, ¿verdad? Amigos a través del dolor, amigos a través del compromiso. Sabemos que hoy es un día muy particular porque en este 3 de junio se organizó a nivel nacional una marcha con el hashtag Ni Una Menos. Nuestro compromiso desde la Fundación Madres Luchando, como todos lo saben, es justamente albergar a víctimas de violencia de género. Por razones de convicción y de compromiso, no participamos en la marcha de Congreso, puesto que no íbamos a reprogramar esta jornada. Todos sabemos que no hace falta gritar en la puerta del Congreso para saber que en cada lugar, en cada localidad, nos siguen matando. Nuestro compromiso hoy estuvo aquí en Bransen, donde sé que todos ustedes y mucha gente que hoy no nos está pudiendo acompañar participaron de esta jornada. Y creo que el Ni Una Menos también forma parte del Ni Una Menos, ni un niño más. Entonces, nos habíamos armado un programa para el día de fecha a fecha y muchas veces nos vamos encontrando con que se van cambiando sobre la marcha porque programamos hablar, por ejemplo, en la primera jornada desde la sobrevivencia, ¿sí? De cómo es la vida de un sobreviviente de abuso sexual. Jessica Cancino fue quien prestó su primer testimonio como sobreviviente y nos fuimos dando cuenta de que los programas muy estructurados es como que sacaban de contexto, ¿sí? Justamente Marita me preguntaba cómo vamos a manejar el orden. Y aprendimos, como creo que la mayoría de las madres protectoras lo vamos haciendo,
que vamos trabajando y vamos haciendo las cosas como nos salen y desde el corazón. Yo, la verdad que para nosotros es un honor poder contar con profesionales como ustedes. No nos fue difícil saber a quiénes podíamos pedirles que participen y puedan hacerlo si sus agendas se los permitían, porque sabemos que son escasos, lamentablemente, los profesionales capacitados, altamente capacitados y comprometidos con este flagelo. Y realmente la gente, al igual que cada una de nosotras, sigue estando hambrienta de poder encontrar las herramientas para seguir defendiendo a nuestros niños. Yo le voy a dar la palabra a la doctora Joffre para que comience, y en realidad hoy era un poco el rol de la madre protectora en el abuso sexual infantil, ¿sí? Bueno, el periodista me preguntaba o hablaba del tema de un poco de la convocatoria, ¿no? Acá hay muchas cosas que en los cambios en las sociedades no llevan de entrada a convocatorias multitudinarias, porque justamente cuanto más fina es la línea de lo que se toca en cuanto a la sociedad y más afecta la raíz de esa sociedad, menos convocatoria, porque justamente se está iniciando un camino que moviliza cuestiones que a la sociedad le molesta. El tema de la violencia y del incesto dentro de las familias es un tema que es muy álgido y toca justamente las estructuras de la familia, que fue incentivada a través de los años como una institución social legitimada en sí misma, infranqueable, un búnker donde todos los integrantes, en general por una estructura de una sociedad patriarcal, quedaban inmersos bajo la autoridad, muchas veces autoritaria, del padre, o en derecho le decíamos el pater. Es muy importante la visualización. La visualización es un trayecto. Ustedes piensen que hasta no hace tantos años parecía que el incesto era una cuestión excepcional, y lo puedo decir inclusive desde mi rol como juez. O sea, ustedes se preguntan por qué una jueza de paz viene a hablar de abuso sexual infantil, porque hace 10 años, en un proceso de divorcio, surgió la denuncia de incesto por parte de la madre con relación a la criatura que tenía 4 años. A partir de toda esa situación, en su momento, bueno, por una cuestión de sentido común, ordené todo tipo de suspensión de contacto con el padre, porque consideraba que siempre va a tener el adulto resortes terapéuticos y psicológicos que la criatura no. Si el padre realmente era abusador, esa criatura, y yo la obligaba a ver a ese padre, la iba a destruir. Ahí descubrí que en el ámbito del derecho hay una total ignorancia de estas cuestiones, y que tuve que incursionar en otras disciplinas, básicamente en psicología, sociología. Ahí fue el primer contacto con el libro casualmente del doctor Rosansky, a partir del libro del doctor Rosansky, donde él, como juez en ese momento de la Cámara de Bariloche, cuestionaba cómo se comportaba la esfera de los jueces penales con relación a las denuncias de incesto, maltratando y revictimizando en una forma sumamente cruel a las criaturas que eran víctimas de los abusos sexuales infantiles. Y a través de ese libro del doctor Rosansky me fue llevando a otro libro que fue de Irene Intevi, que es una psiquiatra argentina de prestigio internacional, que en su libro Abuso sexual infantil en las mejores familias, como dice el título, fue muy conmocionante, porque ponía en evidencia que el incesto y el abuso sexual infantil no es una cuestión de pobres, sino que es una cuestión de cualquier clase social. Ustedes tienen que saber que mientras el tema del abuso sexual infantil, la sociedad lo contemplaba como que era cuestión de sociedad marginal, no había inconvenientes.
El problema empieza a instalarse en la justicia y en el ámbito social cuando, como lo decía perfectamente el título de Irene Interi, se empieza a evidenciar que el incesto y el abuso sexual infantil era en cualquier clase social, clases altas, profesionales, poder. Entonces, ¿qué pasó? Eso produjo lo que en su momento se llamó que era un contramovimiento. A partir del momento que se empiezan a evidenciar las denuncias de abuso sexual infantil e incesto en buenas familias, surge un movimiento muy, muy fuerte para contrarrestar. En Argentina, en el ámbito jurídico, el movimiento vino de la cabeza de un juez de familia que era muy famoso en ese momento, que era el doctor Eduardo Cárdenas, que publicó un artículo, en una editorial jurídica de mucho renombre, que se llamaba El abuso de las denuncias de abuso. Haciendo uso de su fama, y no solamente él, porque en realidad él lo que evidenció en Argentina era una ideología que venía de Estados Unidos, que alguna vez ustedes pudieron haber escuchado, el SAP, Síndrome de Alienación Parental. Les aclaro de entrada, no existe el síndrome de alienación parental. El DSM-5, que es la estructura científica que avala o no los síndromes a nivel científico, nunca lo consideró síndrome. Pero ¿qué pasaba con esta ideología? Esta ideología que trajo en ese artículo el doctor Cárdenas ponía la duda sobre quién denunciara. Como la mayoría de las denuncias las hacían las madres, se decía que en realidad la criatura, cuando relataba el abuso sexual o el incesto, en realidad estaba diciendo algo que le había llenado la cabeza. Entonces por eso había tantas denuncias de abuso. En realidad eran manipulaciones que hacían las madres sobre los chicos y por eso eran las denuncias. Cuando estadísticamente el 0,02% de las denuncias de abuso puede ponerse en duda. En Estados Unidos, ¿quién era porque lamentablemente, como muchas veces nos pasa, las ideologías que nos vienen de afuera, acá se compran y se repiten. La ideología que trajo este artículo acá en Argentina y que pegó muchísimo en todos los tribunales, inclusive el día de hoy, aunque no se la mencione, ustedes van a escuchar muchas veces que se habla de la alienación, le llenan la cabeza a los niños. Denuncian abuso porque en realidad le llenaban la cabeza. En Estados Unidos el ideólogo era un médico, psiquiatra, Richard Gardner, que era declaradamente pedófilo. Él hacía una apología de la pedofilia y era perito de parte de hombres, de padres que eran acusados de abusadores de sus niños en situaciones de divorcio. Entonces, este hombre creó esta idea que era, sustentablemente era ridícula en realidad. Lo que pasa es que ustedes sepan que muchas veces ideologías que son funcionales a determinados poderes se divulgan y se repiten porque son funcionales, pero si uno las desmenuza, en nada. Eso fue lo que pasó con el SAP que vino de Gardner, de Estados Unidos. Ustedes piensan que los libros, él mismo se los editaba 30 libros por año. Este hombre se suicidó, no sé cuántas puñaladas, 7 puñaladas. Pero ¿qué pasó? Que los padres pedófilos y violentos en el mundo encontraron que la estrategia era perfecta. ¿Por qué era perfecta esta estrategia como defensa? Porque a partir del momento que un niño relataba el abuso, la madre le creía y denunciaba penalmente, inmediatamente ellos decían, le llenó la cabeza, invertían la carga de la prueba. Entonces, la madre se la estigmatiza, al niño se lo silencia, no, este niño lo que está diciendo en realidad está siendo influenciado por la madre, y el agresor queda invisible. Esta teoría es la que todavía sigue silenciosamente vigente. Porque ustedes piensan, no puede ser posible, ¿cómo es que al día de hoy los abusos sexuales infantiles siguen siendo impunes?
y cómo es posible que en procesos de familia esté pasando que se fuerce a los niños a ver a padres que están siendo denunciados por incesto o por violencia. Hoy es un día que me parece significativo, que tiene que ver con la violencia de género. Hay una interrelación entre la violencia de género en las familias y el abuso. ¿Por qué? Porque las víctimas de estos delitos son las mismas. En la violencia de género no es solamente víctima la mujer que padece la violencia del varón. Los niños también son víctimas. Hay una tendencia a invisibilizar a los niños en las situaciones de violencia de género. No, tendrían que ser contemplados también ellos como las madres, como víctimas de la violencia. ¿Qué niño está preparado a sobrellevar en su hogar la violencia? Ustedes tienen que saber que hay estudios, inclusive en Estados Unidos, que están haciendo estudios donde descubren que a nivel cerebral los niños que padecen violencia, igualmente que los niños que padecen abuso, tienen problemas irreversibles a nivel cerebral. Se está estudiando que todo este tipo de maltratos, y específicamente el incesto y el abuso sexual infantil, produce en los niños problemas de salud para el resto de su vida. Hay vínculos con todos los trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, tendencias a la depresión, los intentos suicidas. Hay análisis que se está vinculando también al tema de las adicciones, cuando las adicciones son muy severas y no tienen cura. Se rastrea y se encuentra historias de abuso y maltrato infantil. Esto que viene ahora a evidenciarse molesta. ¿Por qué molesta? Porque cuestiona una institución que es la familia, que en realidad tiene validez y se legitima siempre y cuando sea para cuidar y proteger a sus integrantes más vulnerables. Pero la familia no es un ente social legitimado en sí mismo. Ser padre es cuidar, ser padre es respetar, es dar ternura. El padre, el pater, no está legitimado en el rol. Un padre que abusa de su hijo, un padre que maltrata a la madre, que maltrata al hijo, eso no es padre. Ese hombre es un delincuente y esos son delitos. Y las víctimas son los niños y las madres. Y en el incesto también las víctimas son los niños y las madres protectoras y que les han creído. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen que saber que la mayoría de los incestos y los abusos son silenciados. En criminalística dicen que es la cifra negra, es la minoría lo que llega a la justicia y a la denuncia, porque en la mayoría de los casos, cuando los niños cuentan, las madres o no creen, no quieren creer, no pueden creer y lo odian. Cuando estas mujeres tienen el coraje de creerles y de escucharlos, ellas también son víctimas. ¿Por qué? Porque ellas también están en situación de trauma, porque descubren por sentido común que aquel que fue la pareja con la cual constituyeron un sentimiento afectivo no solamente dañó al ser que más aman, sino también les destruyen su estima a ellas como mujeres y como pareja de ese hombre. En Australia, en el año 93, hay un estudio que dice que es fundamental contener
madres protectoras que han creído los relatos de abuso, porque han estudiado que reforzándolas y empoderándolas a ellas se logra la recuperación de esos niños que contaron. Es esencial para esas víctimas, esas criaturas, que sus madres que denunciaron sean también contenidas y reforzadas, que no es lo que está pasando ahora, lamentablemente. Al estigmatizarlas, ¿qué se logra? Se les deja a los niños víctimas de incesto y de abuso y de maltrato solos, porque se las aísla. Hay otro experto en Estados Unidos que es Lundy Bancroft, que él se dedicó muchos años a tratar a hombres maltratadores. Es muy interesante el análisis que hace, cuál es la raíz que lo observaban los maltratadores. El control. Es una característica muy fuerte de ellos, que lo que ellos, porque hay una cuestión que ellos necesitan, que es el poder. Cuando nosotros hablamos de abuso sexual infantil, cuando hablamos de violencia, estamos hablando de poder. Estos hombres lo que quieren es el poder. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, no es una cuestión solamente sexual, es una cuestión de poder. Yo te aplasto. Es una situación de omnipresencia del adulto sobre el niño. ¿Qué poder mayor puede tener un adulto sobre un niño que avasallarlo en algo que el niño ni siquiera comprende? Por eso, en su momento, cuando acá a Argentina vino a través de ese artículo el tema del abuso, de las denuncias de abuso, en realidad, si uno lee ese artículo, que ustedes lo pueden encontrar porque está en la web, ¿cuál era la preocupación de esta gente? Porque es un exponente, pero en realidad es una ideología, que los jueces están empezando a creer los relatos de los niños del incesto y del abuso. Entonces, había que desarticular eso. Ustedes sepan que en la prueba, en el abuso, básicamente es relato de la víctima, porque no hay testigos, porque el abuso no se hace en lugares específicos, y porque la víctima es el ser más vulnerable, el que menos resuelto, porque aparte ni entiende lo que le están haciendo. Entonces, si se desarticula ese relato y se lo aísla del único adulto que lo cuide, lo proteja, que es la madre, cae todo. Y es lo que es la realidad que estamos viviendo, la impunidad. Entonces, por eso me parecía hoy, más allá de que la sociedad tiene una tendencia a moverse por eslogans y por emociones como los fuegos de artificio, la luz, el ruido, y después nos olvidamos todo. Me parece que igual lo de hoy es muy importante, porque es que la sociedad que no está en el tema fuerza la mirada y ve algo que por ahí no sabía que estaba y que nos rodea, porque la situación de las víctimas de incesto, las víctimas de violencia, es algo que nos rodea. Yo quisiera preguntarle a ustedes si no conocen personas, niños, mujeres que son víctimas en sus hogares de violencia. Si no conocen historias de adultos, de adolescentes que no fueron víctimas de
abuso sexual infantil y que por ahí lo cuentan de grandes. A todos nos toca y a todos nos puede tocar. Entonces, por eso esto excede la cuestión jurídica, excede la cuestión psicológica. Esta es una cuestión que nos toca a todos como sociedad humana. ¿Qué pasa con el ser humano que atropella a su cría? ¿Qué pasa con el ser humano que tendría que cuidar, como es un padre o una madre? Es excepcional, pero también se puede dar, que atropella, que maltrata y que avasalla el cuerpo y la integridad de una criatura, que es que la naturaleza humana le dio para que la cuide. Fernando Ulloa es un psicólogo que ya falleció. Él hablaba de dos cosas. Hablaba de la crueldad y de la ternura. Él hacía el análisis en cuanto a la tortura. Bueno, esto se aplica a la familia en estas situaciones. Y él hablaba de la encerrona trágica, cuando la tortura se hace contra alguien que no tiene testigo de apelación y tiene puerta de salida. Bueno, ustedes piensen qué cosa más terrible que en el ámbito donde la criatura tendría que estar protegida, donde una mujer tendría que estar bien, tendría que ser querida, es maltratada, es violentada, es abusada, son abusados por alguien que la sociedad de afuera no lo ve, porque ustedes saben que la familia, la estructura de familia, ustedes saben que la mayoría de las cuestiones de familia son para adentro. Lo que surge es que a través de la denuncia, que generalmente emerge en el ámbito judicial con los divorcios, justamente porque es cuando se quiebra la pareja, emergen estas cosas que estaban calladas, pero no es usual, tiene una lógica. Entonces, nos convoca y nos afecta a todos pensar que una institución que creíamos que era perfecta, no lo es. Pero sí uno puede ayudar a que sea cada vez mejor, sacando todo esto que son los secretos y las historias oscuras que hay dentro de una institución que no está para eso. Por eso, bueno, me parece muy importante lo que pasó hoy. Hay una relación entre la violencia de género, el abuso, porque todo eso tiene que ver con maltratos humanos, tiene que ver con derechos humanos de los niños, derechos humanos de las mujeres, dentro de un ámbito social que es fundamental en una sociedad, que es la familia. Entonces, todos, cada uno en su rol, en el caso personal, como juez, no solamente en cuanto a tener la capacidad y la sensibilidad y la humildad para ir aprendiendo, sino también el compromiso de que en la vida humana que a uno le toca resolver, capacitarse. Esto necesita capacitación del juez, capacitación del abogado, capacitación del
psicólogos, capacitación de los periodistas también. No es un tema simple, es un tema complejo. Hay que capacitarse porque si no nos capacitamos es más el daño que vamos a hacer que el bien. Justamente porque son delitos que están en el ámbito más secreto y porque sus víctimas no tienen noción de lo que les está pasando, que son los niños. Muchas gracias, doctora, por la transparencia y la simpleza, porque no es fácil muchas veces transmitirnos, ¿sí? Como por ahí digo, y no se entiende, al común denominador, aquellas cosas que son por ahí las armas, las herramientas que necesitamos. Y como bien lo dijo usted, cada uno desde su rol, cada uno como ciudadano, como parte de un Estado en el cual todos los días y cada 15 minutos nos siguen violando niños y se siguen sumando víctimas. No es fácil para ninguno de todos nosotros, ni los profesionales que viven lidiando con sus pares, y digo lidiando y creo estar usando bien la palabra porque es una pandemia de profesionales no aptos que lidian con profesionales altamente capacitados, y como sabe pasar en la mayoría de los cuentos que las mamás le leíamos a nuestros niños, muchas veces los malos nos ganan en número, pero la tortura china de la gota termina venciendo por cansancio, ¿sí? Y creo que esa es nuestra misión, convertirnos en la gota de la tortura china permanente y no cejar hasta poder lograrlo. Porque como decimos siempre, los hijos de cada una de todas nosotras es un número para ellos, para quienes no entienden que un niño nunca puede inventar lo que no vivió. Y que si no nos lograron silenciar y no nos lograron matar, no lo van a hacer. Pero acá puede haber una persona o puede haber 5.000. Y si desde las entrañas o desde los testículos a los caballeros presentes no les nace, no la impotencia y la indignación porque son sentimientos momentáneos, no les nace el compromiso de saber que cada bendito día cuando se levantan durante todas esas horas que pudieron dormir, violaron y mataron niños y violaron y mataron mujeres, entonces es una pérdida de tiempo nuestra y de ustedes. El compromiso es una labor de todos los días, de todos los días, de escuchar a una criatura llorar y de escuchar a lo mejor un papá o una mamá que está poniendo un límite. No nos corresponde porque hay límites y límites, pero hay llantos y llantos, y hay gritos y gritos. Y el no te metas, yo lo viví en carne propia. Bueno, obviamente no voy a decir nada nuevo de lo que no se haya dicho hasta ahora, porque la verdad es que
de alguna manera hemos estado recorriendo buena parte de lo que había armado para ver hoy. Acá. Ahí al lado. ¿Sí? Sí, sí. Está bien. A ver si de acá lo puedo tomar. Ahí va. Ya está. Gracias. Bueno, como decía Graciela, hay madres y madres. Y también lo decían las chicas, hay madres y madres. Una cosa es la madre que mira para otro lado, como contó recién, o peor, que es cómplice de la situación, pero están otras madres que sí defienden a sus hijos, que sí les creen y que sí se atreven, como el caso de Laura y de tantas otras que se han atrevido, con distintas suertes, nunca buena. ¿Cuáles son las dificultades que tienen estas madres? Vamos, querido, anda. Ahí está. Son consideradas sospechosas, raras, querellantes, mentirosas, maliciosas y los calificativos que se les pueden ocurrir. Estos son poquitos, hay peores. Van a encontrarse con que los ataque el agresor. O sea, que el ataque al agresor es lo esperable, ya que, digamos, en definitiva busca defenderse, continuar con los abusos, no ser descubierto y minimizar el delito. Es decir, que el tipo sea violento con uno es normal, ¿no es cierto? Con la mamá, que la ataque, que la quiera, digamos, denigrar, denostar, es lo esperable, ¿verdad? No vamos a esperar. Por supuesto, eso es la lógica, no hay nada novedoso que esto ocurra. Lo grave es que son atacadas por los servicios infantiles, los jueces y las juezas, civiles y penales, los fiscales, los psicólogos y hasta por los empleados de la mesa de entrada. ¿O no? Ese es el problema más grave que tiene la fama, que son atacadas en el Poder Judicial. Exactamente. Y el ataque es directamente proporcional al aumento de energía que ponen para defender a sus crías. Y además, cuanto más inteligentes y aguerridas son y se plantan frente a esta gente, a estos funcionarios, para evitar que los victimicen a ellos o que victimicen a los niños, mayor es el ataque, llegando al punto de la reversión de tenencia, como el caso de ella, como el caso de Andrea y tantos otros. Porque justamente es como una especie de castigo. ¿Cómo te atreves a ser como sos? ¿Cómo te atreves? ¿Quién te cree que sos? Si acá el que manda soy yo. O la que manda, porque a veces las mujeres son peores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando evidentemente de, no podemos dejar de incluir el concepto de género y obviamente el del concepto de género, de violencia de género, porque la hipótesis que nosotros tenemos es que estas madres son atacadas solamente por el hecho de ser mujeres. Es decir, que en la base de esta cuestión es la vieja violencia de género que se repite en este nuevo escenario. Entonces, sabemos que el argumento para
discriminar a la mujer se relaciona con lo que el género les atribuye, ¿no es cierto? Y el género, para recordarlo, es un sistema de creencias, actitudes, valores, formas de comportamiento que se aprenden desde el nacimiento a través de la familia y la sociedad. Es decir, que la idea de género es un concepto que se aprende a lo largo de la vida. No es algo, lo que traemos cuando nacemos es el sexo, pero que tiene que ver con masculino y femenino. Pero el género, con varón y mujer, el género es una construcción social. Y también sabemos que esta construcción social es diferente para el hombre que para la mujer. Y lo más importante para pensar en violencia de género es justamente que esas diferencias hacen que las relaciones entre los hombres y las mujeres no son equitativas, es decir, no son igualitarias. Eso es lo que hace al concepto de violencia de género, que hay una diferencia de poder, hay una diferencia, una disparidad, no hay equidad. Entonces, cuando yo escucho muchas veces decir, no, pero hay violencia de género, los hombres reciben violencia de género. Esto no es así, los hombres podrán ser violentados, pero cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de estos conceptos, de la diferencia de, digamos, de posicionamiento. El hombre por encima del poder sobre la mujer. ¿Se entiende esto? Porque es muy confuso este asunto de decir, el hombre también recibe violencia de género. Violencia de género no, violencia puede ser, pero no de género. Porque si no, de alguna manera distorsionamos el sentido de lo que quiere decir esta digamos, fundamentación o esta teoría en relación al género, ¿verdad? Entonces, decimos que esta violencia que reciben los demás no la podemos separar de la noción de género, y está obviamente basada y ejercida en la diferencia social y subjetiva entre los sexos. Volvemos otra vez a la idea de que la sociedad es donde se arma toda esta cuestión. Entonces, ¿a dónde nos lleva esta violencia contra las madres protectoras? Nosotros pensamos que nos lleva o nos remite a la antigua casa de brujas, mediante la cual se asesinaron a miles de mujeres acusadas de las cosas más inverosímiles. Y esto no es una fábula, esto es real, esto existió en la casa de brujas. Y yo creo que estamos ante la versión contemporánea de aquella casa de brujas. Se las acusa de todo tipo de cosas a estas madres. Son las nuevas brujas. Porque le llenan la cabeza a sus hijos, son maliciosas, son malvadas, buscan perjudicar al hombre, pero en definitiva, como en aquel entonces, son temidas. Este es el gran problema. Por eso hay que taparles la boca o matarlas. Entonces, esta violencia institucional hacia las madres protectoras las victimiza una y otra vez. Y estos hechos violentos que reciben las madres protectoras son indiscutiblemente hechos traumáticos. No es algo que transcurre así nomás. Este maltrato institucional es traumático simplemente porque cumple con los factores que conocemos para cuando vamos a definir un hecho traumático. En primer lugar, es una acumulación de situaciones penosas. Produce un aumento excesivo de las cargas afectivas. Y es signado como conflictivo porque lo está padeciendo. En esta línea de análisis encontraremos los tres sentimientos típicos
de la situación traumática, el sentimiento de desamparo que proviene de una preimpotencia de angustia, tristeza, miedo, desasosiego, la violencia de estar en peligro permanentemente, que proviene del desvalimiento y está vinculada al peligro, a la magnitud del peligro real e imaginario, porque, digamos, más allá de si el tipo te persigue o no te persigue, la sola idea de pensar que te puede perseguir ya te pone en una situación de alerta permanente, y bueno, y se dispara toda esta secuencia constantemente, por supuesto, por supuesto. La otra cuestión es sentirse diferente a los demás. Hay un recuerdo, reactualización, humillación, autodesprecio, desesperanza, aislamiento y silencio. En este punto del análisis, entonces, no tenemos dudas de que las madres protectoras son co-víctimas de la situación de abuso de sus hijos o hijas por la manera en que son victimizadas en sus intentos de defenderlos. Es decir, nosotros consideramos a las madres protectoras como co-víctimas del abuso de los niños. Se da una extraña dinámica de víctima y victimario que se produce entre las madres protectoras y la justicia, los actores de la justicia, ¿no? Para esto tenemos que analizar el estereotipo de pasividad femenina, ¿sí? Que son víctimas por el solo hecho de ser mujeres. Esta idea de que la mujer es pasiva, ¿no? Para ser femenina hay que ser pasiva. Entonces, dentro del contexto de la violencia, ellas deben ser sumisas, obedientes, tener poca o nula capacidad de defensa, miedos concretos frente a la fuerza y frente al poder del agresor. Eso se espera el juez o el fiscal o el de la mesa de entrada encontrar en esa mujer cuando viene a hacer la denuncia, cuando viene a preguntar por el expediente, eso. Claro, y se empiezan a mirar unos con otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Este estereotipo, el que estamos desarrollando ahora, incrementa la imagen de vulnerabilidad e indefensión, que es la esperable, por otro lado. Pero, digamos, al mismo tiempo, la imposibilidad de ejercer ellos la violencia, es decir, que puedan realizar conductas agresivas o hostiles para defender de los ataques violentos. O sea, lo que se espera es que no hagan nada, ¿sí? Que se mantengan totalmente pasivas, sumisas frente a esta situación. No tienen que ejercer ningún tipo de violencia ni reaccionar. Entonces, hay dos representaciones sociales de la mujer frente a los ataques violentos. La sumisa, débil, temerosa, víctima, pasiva, asociada a lo femenino, arraigada en la opresión de género, que es lo que hemos venido, digamos, lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la historia, es la actitud del imaginario social del patriarcado. Es decir, esta es la imagen de mujer que pretende seguir sosteniendo el patriarcado que sueña con que las mujeres sigan manejándose dentro de esos parámetros. Y después tenemos la otra, la activa, la que puede resistir un ataque, negociar con el agresor y desarrollar comportamientos de defensa y protección, la cual inmediatamente es considerada agresiva, hostil y provocadora. Se busca y merece la violencia que recibe, por lo tanto provoca inconsciente. Es decir, esto vos te lo mereces porque al final sos vos la que generas la violencia. El tipo te pega porque vos estás todo el tiempo provocándolo. No, yo lo he escuchado miles de veces y lo he escuchado muchas veces en ámbitos policiales, chicas, también, esto. ¿Pero qué le hiciste vos?
Pero vos, ¿cómo reaccionaste frente a lo que te dijo? Obviamente, no cabe duda que las madres protectoras están en este segundo grupo, en el de las madres activas. Entonces, estos estereotipos, mujer víctima pasiva o mujer culpable agresiva, ocultan una culpabilización a priori de la mujer. En un caso, por no ser capaz de defenderse, y en el otro, por provocar conductas agresivas. O sea, siempre es culpable. Y esto nos recuerda los conceptos del medioevo, donde para probar si la mujer era inocente o culpable de brujería, debía en ese hecho siempre morir. ¿Por qué? Porque se la sumergía en agua maniatada. Si se ahogaba, era inocente. Si flotaba la bruja, moría en la hoguera. O sea, ustedes fíjense cómo estamos como en el medioevo, o sea, no ha cambiado nada. Habrá cambiado el escenario, ahora no se la embrujan, no la pondrán en la hoguera, pero la ideología es exactamente la misma. El nada cambió. Es lamentable, pero es así. Estamos parados en el mismo lugar que en la Edad Media, con respecto a estos temas. Camuflado, maquillado, todo lo que ustedes quieran, pero estamos en el mismo lugar. Entonces, esta es la ideología que se encuentra activa y es la generadora de decisiones judiciales, como bien decíamos con Graciela hace un rato y ella misma decía en su exposición, que además de perjudicar a niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, perjudican a las madres que han decidido proteger a sus hijos. Un doble perjuicio. En este punto queremos dejar en claro que porque esto también es importante, porque yo ya estoy un poco cansada de que todo el tiempo estemos solamente apuntando, sabemos ya que Garner era un pedófilo, lo voy a decir igual, porque no me canso de repetirlo. Pero enseguida nos atacan con este tema, pero ¿cómo? Y en esas situaciones en donde hay un divorcio y está la madre, y la madre no deja ver al chico, digamos, no podemos ser ingenuos de que puede haber situaciones donde se evite el contacto de los niños y las niñas con su expareja, ¿no? Pero estar, antes que nada, para poder aceptar esta posibilidad, tenemos que descartar y estar muy seguros que no estamos frente a situaciones de violencia hacia la mujer o hacia los niños o niñas. Y en el caso de que una vez que lo descartamos con profesionales idóneos y preparados y capacitados, entonces podríamos encontrarnos frente a una madre o un padre que ejerce violencia sobre sus hijos o hijas, ubicándose en el lugar de un botín de guerra. Una guerra de la pareja parental en la que los niños no tienen nada que ver. Pero primero tenemos que estar muy seguros de que no se trata de esto, de que no se trata de una situación de violencia. Nosotros el año pasado en noviembre estuvimos en un foro en México tratando de hacer, porque lo más grave del SAP, que ahora vamos a hablar un poco del SAP, es, más allá de que es una ideología horrible y que no tiene fundamento teórico y todo lo que hemos hablado, y además que la intencionalidad de Garner era convertirlo en un síndrome psiquiátrico, ¿no? O sea, para él, él lo quería plantear en términos de síndrome psiquiátrico, por eso su interés de meterlo en el DSM-4, el DSM-5, porque él quiere que sea un síndrome, una locura. Se equipararía a lo que se llama locura de la voz. Se dice en francés, pero yo soy muy malo en el francés. Locura de voz. Pero, digamos, esto no tuvo consenso en todo lo que es el ámbito de los profesionales o de las organizaciones y demás. Él insistió y además trabajó por su cuenta, digamos, con esta teoría. Lo más terrible es que utiliza los mismos indicadores
que se utilizan para detectar el abuso sexual, él los utilizaba para detectar el SAP, el síndrome de alienación parental. Es decir, que todo aquello que pasa con un niño que es víctima de abuso, él es leído como que está siendo víctima de alienación. Esto es lo perverso y lo terrible y lo tremendamente difícil de manejar, porque los profesionales psicólogos que trabajan con esto, echan mano de esos indicadores. Y el año pasado estuvimos en un foro y intentamos hacer un análisis de los indicadores, que estuvimos con una española, que no me voy a acordar cómo se llama, que es PROSAP a muerte, tratando de llegar a algún tipo de acuerdo con respecto, bueno, si vamos a pensar en que vamos a detectar que, supongamos que existe SAP, supongamos que existen, no SAP, sino las situaciones estas donde los niños quedan entrampados en una pelea de padres, ¿no? Y no podemos negar que existe el abuso sexual. Entonces, decime vos, que sos pro SAP, esto entre paréntesis, no se lo decíamos, ¿cuáles son los indicadores que usás para detectar? Entonces ella decidía lo que usaba. Entonces nosotros decíamos, no, pero eso se usa en el abuso, no lo podemos considerar. Entonces empezábamos a tachar y nos quedamos con que no había ningún indicador para detectar el SAP, porque todos eran indicadores de abuso. Entonces, me parece que esta es la discusión que nos tenemos que empezar a dar desde la cuestión científica, desde lo teórico, desde la teoría. Más allá de que nos enojemos y gritemos contra Garner y demás, tenemos que empezar a poner sobre la mesa estas cuestiones para diferenciar. No negar rotundamente que puede haber algún caso. De hecho, yo he tenido un caso una vez de un papá que, digamos, ha venido los chicos y hubo todo un trabajo para que los niños decían que no la querían ver de nuevo, qué sé yo, y estuvimos como 4 meses trabajando, o 5, en lo que se llama una vinculación con esta mamá que los chicos no querían. Era obvio que había ahí una manipulación, se veía de acá a la China, porque ese es otro de los temas, que uno se da cuenta cuando realmente hay una situación de manipulación. Un profesional que tiene experiencia, que ha sabido trabajar con niños, esto lo ve, si realmente fuese así. Entonces, digamos, no es tan difícil de detectar. Esta gente toca de oído, esto es lo terrible. Vos te encontrás con jueces que diagnostican, fiscales que dan, digamos, es terrible. Es como se superponen las profesiones, en vez de recurrir a profesionales expertos que los puedan asesorar para que no metan la pata. Porque tampoco tienen por qué saber de otras disciplinas, más que lo que te puede llevar a querer conocer algunos temas y demás. Pero lo ideal es como planteaba Graciela, ella recurrió a los profesionales que estaban en ese momento trabajando este tema para poder asesorarse, para poder darse cuenta de por dónde venía la mano. Eso me parece que es la forma en que hay que hacer las cosas, no convertirse uno. Yo no voy a ponerme a juzgar, por más que me pongan a indagar cuestiones de ley, sobre la ley. Para eso están las profesiones y para eso es el trabajo interdisciplinario, que es un tema también pendiente, ¿no? Entonces, y otra cosa que quería comentar, que con respecto al tema del abuso de los niños y niñas, es que me encantó el post que hizo hace poquito Eva Giberti con respecto a esto. De hecho lo he tomado y no digo más abuso sexual infantil, porque tienen razón, el abuso sexual no es infantil, la verdad es que lo infantil no tiene nada, es muy grave. Entonces yo no lo uso más, hago un gran esfuerzo, he erradicado el ácido de mi lenguaje. Para mí ahora el abuso sexual es en la infancia, o abuso sexual de niños y niñas, o el abuso perpetrado por adultos sobre los niños, o sea, no importa que sea más largo. A veces esas siglas traen algunas cuestiones que no están buenas,
porque el abuso no es infantil. Si hay algo que no tiene, es algo infantil. Entonces, una de las cuestiones que podemos tomar como para seguir hablando de este tema es que tanto los niños, niñas y adolescentes como las mujeres son lo que en victimología se denominan víctimas ideales, porque son aquellas que nada hacen para ser victimizados. No tienen ningún tipo de participación. Ahora, estas víctimas ideales se enfrentan a un poder judicial feroz cuando deciden denunciar los abusos sexuales, sobre todo en los casos de incesto paterno-filial. Como decía Graciela hace un ratito, el incesto es intolerable para la sociedad, como lo ha sido siempre. Un niño o adolescente generalmente relata el abuso a un adulto de su confianza. Generalmente la madre es lo que habitualmente ocurre, quien debe velar por el cuidado y la protección del pequeño o de la pequeña. El problema se inicia junto con la denuncia. Primero parece ser bien recibida. Al principio parece que todo va bien. Se toman las medidas de protección, las cosas se encaminan, pero luego todo se vuelve pata para arriba. La madre se convierte en sospechosa, se comienza a decir que el niño o niña ha sido malicioso en el influido, nada ha ocurrido, todo es un invento de la madre, que está despechada o quiere perjudicar al pobre padre. Y ya para sumarle a esto, le agregamos la famosa ley 24/70 de impedimento de contacto, de la cual se hace uso y abuso. Acá Karina nos puede contar un poquito. Ahora, esto es muchísimo peor cuando se da en el contexto de un divorcio y separación. Como bien decía Laura, es verdad que los agresores, los violentos, digamos, que han violentado a sus mujeres desde este lugar de mucha psicopatía y mucha perversión, cuando pierden el poder sobre la mujer, inmediatamente toman, digamos, acción sobre los niños, porque saben que es donde peor les va, donde más le va a doler a la mamá, donde le va a doler a la mujer. Y a mí me pregunto, a veces, cuando digo esto, la gente me mira con cara rara. ¿Cómo? Bueno, una cosa es que le pegue, otra cosa es que abuse de los chicos. Entonces yo me pregunto, ¿y los que cuando le pasan estas cosas se llevan a los niños y los matan? ¿Cuál es la diferencia? Hace poquito un tipo se llevó a los dos chicos y se estrelló contra un camión. Y además le avisó, ¿no?, a la mujer. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que les abusen sexualmente? Es lo mismo. Son tan capaces de una cosa como de la otra. No nos horroricemos con pensar que esto es así, porque esto es así. Es como un continuum. Tal cual. Entonces, para hacer aún más complejo el problema, debemos agregar que una gran mayoría de los abusos sexuales, sobre todo en niños y niñas muy pequeños, son muy difíciles de ser probados para la justicia penal. Lo hablábamos hace un rato. Entonces, en ese contexto, ¿qué se decide? La peor de las torturas para los chicos, la famosa revinculación forzada, que es parte de la terapia de la amenaza encubierta de este señor Garner. Se basan entonces en esto, en este falso síndrome de alienación parental, creada por la fiebrada mente del médico norteamericano llamado Richard Garner, que ya lo contó Graciela, que, digamos, lo que yo le agrego es esto, de que él lo planteó como una patología psiquiátrica. Esto es lo peligroso. ¿Qué plantea? En pocas palabras y a lo bruto, digamos, una madre despechada y loca decide de puro mala inventarse los abusos y obligar a su niño o niña a mentir. Tanto se lo repite que le implanta falsa memoria en el niño y la niña, y estos chicos terminan creyendo que realmente les ocurrió. Entonces fíjense el nivel de perversión que tiene esto.
Porque, ¿cómo comprobás una falsa memoria? ¿Cómo la comprobás? Es una falacia eso. Una falsa memoria. ¿Cómo haces? El chico te dice, no, yo me acuerdo. No, te lo metió tu mamá en la cabeza. Te operó y te lo metió en la cabeza. Es que es una tortura, realmente es una tortura. Es una verdadera tortura. ¿Qué debemos saber? Que todas las comunidades científicas del mundo han rechazado la existencia de este síndrome. Que Richard Gardner era un pedófilo, confeso, como muy bien dijo Graciela, y en sus libros hacía apología de la pedofilia. Él pensaba que era una forma de ejercer la sexualidad sancionada por la sociedad. Consideraba que la pedofilia no era aceptada porque la sociedad lo veía, pero no porque fuera algo malo. Que esta pseudoteoría se aplica también para los casos de violencia grave y en niños testigos de violencia de género. Que otra cosa que tenemos que saber, que aunque no se lo nombre, porque ahora no se lo puede nombrar, porque no sé si ustedes saben, pero bueno, a fines del año pasado, la Federación Argentina de Psicólogos, la FEPRA, declaró ejercicio ilegal de la psicología la utilización del síndrome de alienación parental. Entonces directamente no se lo puede nombrar, porque digamos el psicólogo que haga pie en esta teoría puede recibir una sanción y hasta le pueden retirar la matrícula. Esto lo hizo la FEPRA, también lo hizo digamos, lo que sería el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo Superior, dice lo mismo, el Colegio de Psicólogos de Córdoba, el Colegio de Psicólogos de Neuquén, el Colegio de Psicólogos de Río Negro, el de La Plata, bueno, hay varios, el de Rosario, hay varios colegios que por su parte también, digamos, declararon lo mismo. También hay una declaración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores que dice, digamos, de la no utilización de esto. Entonces, en este momento, la verdad es que el que le pone Gardner y le pone Zapp, digamos, estaría como un poquito fuera de foco. Pero eso no quiere decir que pensemos que se equiparó, digamos. No, para nada. Se usan otras cosas, por ejemplo, co-construcción de memoria, implantación de memorias de ideas, discurso materno en los dichos de los niños o de las niñas. Se vislumbra un discurso adulto, ¿no? Un decir adulto en el decir de los niños. Se van armando las frases como mejor les queda, van variando para no... Bueno, madre alienadora, esto de madre tóxica lo voy a agregar, Laura, no lo tenía, lo voy a agregar. Sí, madre tóxica, está bueno también para ponerlo acá. Disputa de adultos, bueno, divorcio controvertido, falsa denuncia, madre loca, digamos, intentar probar la locura de la madre, como si una madre que puede estar loca puede ser esquizofrénica, eso que tiene que ver con el abuso del niño. Intereses económicos en juego, y la palabrita esa tan famosa que pusieron los amores, nuestros queridos compañeros de los padres del obelisco y demás, padrectomía. Y etcétera, etcétera. En ese etcétera ahora voy a agregar lo de madre tóxica. Me encantó. Sí, que... ¿Cómo? Psiquiátricamente inestable. Claro, también, sí. ¿Cuál es el objetivo de esto? Nosotros nos reímos, bueno, porque a veces hay que ponerle un poco de... una pizca de humor, yo suelo usarlo porque pensé que estábamos todos un poco bastante tensos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo real de todo esto? Silenciar el abuso sexual en la infancia. Este es el único objetivo. O sea, desaparecer al niño o niña de la escena, hacer el foco en el adulto, ubicar a la madre protectora en el lugar de la sospechosa y abusadora,
elevar al agresor a la categoría de víctima. El pobre padre que no puede ver a sus hijos. Pero el objetivo final es ese. Ustedes fíjense que la mayoría de las causas de abuso sexual en los niños, cuando se mandan a hacer las pericias, se hace pericia al niño, psiquiátrica, psicológica. Decime, ¿para qué le van a hacer una pericia psiquiátrica a un niño de 3 años? Bueno, yo he visto cada cosa últimamente que realmente los pelos de punta me ponen. Psiquiátrica, psicológica, a la madre, psiquiátrica, psicológica, y a él no. Y a él no. A él no. Explíquenme por qué. Para cerrar, que más allá de que les contemos que Gardner era un pedófilo, a mí siempre me gusta traer alguna que otra frasecita de las que él ponía en los libros, para que entendamos más o menos de qué estamos hablando. Para que entendamos que un tipo que piensa así, nadie puede seguirlo, ¿sí? Nadie que esté en sus cabales puede seguirlo. Dice, en la actualidad el niño sexualmente abusado es generalmente considerado como la víctima, a pesar de que el niño puede iniciar encuentros sexuales seduciendo al adulto. Claro, es eso, por eso está basado en eso. Dice también nuestro querido Gardner, la sexualización de los niños puede tener propósitos procreativos, porque un niño sexualizado puede reproducir a una edad más temprana. Cuanto más joven la máquina de supervivencia, en el momento que aparecen los impulsos sexuales, más largo será el lapso de capacidad creativa y mayor la probabilidad de que el individuo cree más máquinas de supervivencia en la próxima generación. Me suena como algo hitleriano, ¿no? Pero bueno, tiene esto también, fíjense si no va por ese caminito. Resulta interesante que de todos los pueblos de la antigüedad podría bien ser que los judíos fueron los únicos primitivos hacia los pedófilos. O sea, pedófilo y antisemita. Hay, dice también, un total continuum que debe ser considerado aquí, desde aquellos niños que fueron forzados y no obtuvieron placer y podrían hasta ser considerados como habiendo sido violados, a aquellos que disfrutaron inmensamente con respuestas orgásticas las actividades sexuales. Esperen que me pasé el último. Las madres que han sido abusadas sexualmente en su infancia pueden tener un ojo residual hacia su padre abusador u otro abusador sexual, y esto puede estar interfiriendo en su relación con su esposo. Esto debe ser explorado en profundidad, y ella debería ser ayudada a reducir tal enojo residual. Quizás ella pueda ser ayudada a apreciar que en la historia del mundo el comportamiento de su padre ha sido probablemente más habitual que el comportamiento reprimido de aquellos que no abusan sexualmente a sus hijos. Es decir, que lo normal es abusar del niño y los que no abusan de sus hijos están reprimidos. Este es Gardner, este es el que creó esa teoría. Ahora díganme, ¿en qué cabeza puede entrar que lo que este tipo planteó durante un montón de tiempo, como bien lo dijo Graciela, a partir del artículo de Cárdenas en la revista? ¿Cómo? puede haber llegado a plantear en algún lado esto? Bueno. Biombois a la vez. Ahí yo no sé, eso es la cabeza. Claro, por supuesto, es que lo que hablábamos hoy con respecto a la formación de los jueces y a la formación del Poder Judicial, tiene esta ideología, no sé si tan explícita, pero esta ideología. Al revés puse el cosito. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? Esta ideología, esta postura, esta manera de ver la realidad. Va a ningún lado de bueno. A desandar caminos elevados, tanto en violencia de género como en el abuso sexual en la infancia,
como los derechos, con cosas logradas en derechos de niños, niñas y adolescentes, y, digamos, derechos humanos. Es muy complicado lo que está pasando. Las consecuencias, impunidad de los agresores de niños, niñas y adolescentes, argumentos defensivos típicos de los agresores para los litigios civiles y penales, daños irreversibles en los niños, niñas y adolescentes víctimas, revictimizaciones de los niños y desgaste de los profesionales y organizaciones que acompañan a las víctimas. Creo que ahí termina, sí. Bueno, hasta acá, así que tenemos un tiempito de preguntas.